Gracias por este encuentro que tenemos con Luquitas para estudiar este libro, Preguntas sobre Doctrina, un libro que ha sido importante en la historia del adventismo, pero que lamentablemente está también siendo signo de contradicción, de división, y queremos entender los motivos al leer el contenido directamente. Rogamos que nos guardes a los tres, Lucas, Josué y yo, y a quienes lleguen a ver este video. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hijo, ¿vos tenés el libro abierto también en tu computadora? ¿Así? Ahí lo tengo, me abrí, no lo tengo bien. No importa, yo lo tengo, pero si querés tomarte el tiempo, hacelo también. Y yo voy guiando, ¿no? Tal vez doy una pequeña introducción. ¿Sí? Eso es. Creo que es la primera vez que vamos a aterrar sobre este asunto. Sabéis, hijo, que lo considero importante estudiar este libro, leerlo. Felizmente está hecho en una edición anotada, se llama, ¿no? Que George Knight fue el responsable, un pastor americano, que hizo esta versión publicada en el 57, así literal, tal, sin modificar ni las páginas, pero él le agrega y lo hace con diferente color, de modo que sea muy claro cuál es la versión original y cuáles son las adiciones que el texto tiene y que de ningún modo afecta el original. Son los comentarios que él agrega, comentarios históricos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué el libro es cuestionado? Justamente ahí trae una introducción histórica, el libro, que lo vamos a leer, más un prefacio, una introducción, en fin, vale la pena leerlo, realmente vale la pena. Además de esto, hay historias adicionales, especialmente aquellas relacionadas con... Sí, pero todavía no... Ya lo voy a poner. Sí, sí, puedes poner si querés. Sí, muy bien, entonces yo lo modifico del otro lado, de acá, ahí lo veo. Ok, a ver, quiero ver... Tomás, estuve con la Sí. pregunta que está grabándose. ¿Qué cosa, Lucas? Perdón. Sí, digamos que tengo una pregunta, ¿cómo querés hacer el diálogo? ¿Querés que escriba la pregunta ya que la estás grabando? Como quieras, hijo, si querés en algún momento levantar la mano y hacer el comentario con todo gusto. Yo solamente voy a dar una introducción nada más, bien breve, lo más posible, y eventualmente traer, como que dice, referencias de dónde uno puede buscar más información, ¿no? Para entender, porque el propósito mío es que se entienda este libro, ¿no? Y básicamente va a tener que ver con el pastor Milian Loritz Andresen. Si querés anotar ese nombre, él es el pastor que se opuso casi decididamente, según cuenta el mismo Knight, ¿no? En Wikipedia hay un artículo, M.L. Andersen, interesante, refleja muy bien lo que pasó con este hombre. Y sin embargo, hoy creo que se lo puede entender mejor, pero lo que él sembró ya quedaron las semillas de la división. Hoy estamos divididos entre adventistas que repelen el libro, suelen ser llamados los adventistas históricos, que siguen a los pioneros, y el grueso que acepta el libro, la organización, o la corporación, como algunos le llaman también, y los pastores en general, ¿no? Y estos, los hermanos opuestos históricos, siguen la línea de los llamados pioneros, ¿sí? Entonces, esas cosas es para tomarla como precedente, digamos, o un background, un contexto, para entender actualmente cuál es el problema que estamos teniendo, ¿no? Entonces, el libro trae 48 preguntas, todas respondidas, nuestras doctrinas, preguntas sobre la doctrina adventista, pero la respuesta al problema, la respuesta es el problema.
en algunos casos, no en todos. Y la pregunta que surge es, ¿realmente es tan así que la respuesta dada a la pregunta es una pregunta evangélica? Son los evangélicos los que preguntan. ¿Y cómo responden los adventistas a preguntas sobre doctrina? Esa es la naturaleza del libro. ¿Será que la respuesta nos representa o hay algunos otros intereses ahí de por medio? Es lo que muchos hermanos andan diciendo, cuestionando, y que si este libro sería bueno quitarlo, vale la pena quitarlo, es lo que dicen el grupo de los críticos, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces ahí tenemos un contenido, hijo, vos lo ves, ahí se puede mirar, ¿no? Sí, adelante, adelante. El libro que compartí una pantalla tiene ¿Tiene qué cosa? las anotaciones por George Knight. Sí, sí, todo está, mira, la misma copia que vos tenés es la que vamos a manejar acá. Sí, 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 absolutamente. Además de esto, tengo la copia original en inglés también, pero no en la versión anotada, sino la que fue publicada en 1957. Si uno quiere consultar, también está ahí con la página exactamente como aquí en el español se va a poner entre unas corchetes especiales, ahí se indica la página original del inglés. De modo que se respeta totalmente lo que se publicó para ese tiempo y tratar de explicar, ¿no? Y no es difícil entenderlo. Y unirnos a coro en lo que es defender la doctrina adventista. Por supuesto. Entonces, ahí tenemos, yo voy a leer solamente del contenido que lo tenemos ahí enfrente. Preguntas preliminares, dice la nota, ¿no? El primer párrafo. Solamente unas poquitas preguntas. Doctrinas que compartimos con otros cristianos, mayormente los hermanos evangélicos, que fueron quienes iniciaron el diálogo con los adventistas para saber qué creen los adventistas. La Biblia, única regla de fe y práctica, y relación entre el adventismo del séptimo día y las posiciones del pasado. ¿Será que ha cambiado los adventistas de cómo eran antes a cómo es ahora? Luego entonces el segundo ítem será preguntas sobre Cristo. Tercero, preguntas sobre la relación entre los escritos de Elena White y la Biblia. Preguntas sobre la ley y el legalismo. Preguntas sobre el sábado, el domingo y la marca de la bestia. Y ahí hay varias preguntas al respecto, ¿no? Después, preguntas sobre profecía, Daniel 8 y 9, que van juntas según sostenemos nosotros, y los 2300 días años. Preguntas sobre Cristo y su ministerio en el santuario. Luego, preguntas sobre el segundo advenimiento y el milenio. Preguntas sobre la inmortalidad. Preguntas diversas. Y finalmente, unos apéndices que serán valiosos para estudiar. Entonces, aquí tenemos este prefacio. Quizás lo podemos leer como introducción para ver la importancia de lo que dice, ¿no? Lo voy a poner en letra más grande para que lo podamos leer también. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina, o en su versión original, Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine. Es uno de los dos primeros volúmenes que se publican en esta biblioteca de clásicos. El que nos ocupa desempeñando un papel central muy prominente en el diálogo teológico adventista desde la década de 1950, estableciendo el escenario para una tensión teológica que hasta el día de hoy continúa. Diálogo teológico con evangélicos. Entre tanto, debe observarse que la presente edición contiene tanto una larga introducción como extensas anotaciones. Esa introducción hay que leerla, que es histórica. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cuál es el efecto hasta el día de hoy? Y las anotaciones son las que hace George Knight, que es el responsable, que intenta aclarar, ¿no? No solo se reproduce el texto completo de la edición en inglés original, sino que muchas notas exponen las declaraciones problemáticas hechas en la primera edición de Preguntas sobre Doctrina. Y ahí es donde estos hermanos adventistas históricos, vamos a llamarle así, ellos, algunos están ofendidos, usan la palabra aberración. Este libro a mí no me representa como adventista. Soy adventista del séptimo día y este libro no me representa.
Al decir eso, aberración, que han usado esa expresión, es muy serio. Hermanos nuestros que aborrecen el libro. Y en gran medida por los comentarios adversos que dio el pastor Anderson al poco tiempo de publicarse este libro. Otras notas actualizan la bibliografía o facilitan información explicativa. Algunas de las notas son breves, mientras que otras tienen muchísimas páginas de longitud y en algunas secciones ni siquiera hay notas, que es muy claro, y preguntas que no tienen que ver con conflictos. Directamente creemos así, es como respondimos a los evangélicos. Y entre adventistas no hay conflictos, pero hay algunas que sí traen conflictos. Se da una atención especialmente detallada, tanto en la introducción como en las notas, a la presentación que hace el libro de asuntos tales como la posición adventista acerca de la Trinidad. Ahí sí, empezamos con dificultades. Hoy, actualmente, esta exposición de la Trinidad es tal la que sostenemos según las 28 creencias adventistas, ¿no? En cambio, los adventistas históricos tienen dificultades. Ellos lo ven distinto, porque citan, afirman que los pioneros entendían de un modo diferente el concepto de la deidad y de la Trinidad. Otro tema de discusión es la expiación, como se expuso en el libro y como Anderson y los históricos, ellos entienden que no es la forma correcta de explicar la expiación. Y luego la naturaleza humana de Cristo, esto es, si prelapsaria o poslapsaria. Anderson entendía que era poslapsaria, los históricos también, y aparentemente los pioneros también. ¿Y por qué el cambio a exponer actualmente la naturaleza prelapsaria de Cristo a partir de este libro? ¿Qué dijo Elena White? Entonces, esos son los temas, y estos 3 puntos, Lucas, son los más conflictivos. Esto se iba a llevar páginas de explicación, aclarando cómo creían antiguamente los pioneros. Anderson, que fue el que objetó, el que prendió la mecha, y actualmente hoy una buena parte de adventistas, llamados históricos, son los que se encolumnan detrás de la crítica contra el libro. Sigue más. Puesto que estas secciones del libro han sido consideradas problemáticas por algunos lectores. Es mi esperanza que una presentación franca de las explosivas cuestiones levantadas por preguntas sobre doctrina y las respuestas que esta edición aporta resulten esclarecedoras tanto para la comunidad de lectores en su conjunto como para los adventistas en particular. Los análisis históricos y teológicos y las notas permitirán no solo que los lectores de otras extracciones, evangélicos, por ejemplo, comprendan mejor las creencias adventistas, sino también captar más plenamente la contienda que se desató dentro de nuestra denominación por la publicación de este libro. Esos 2 beneficios serán de igual valor para los lectores inmersos en la comunidad adventista. O sea, el libro promete ser de interés para conocernos mejor como pueblo adventista y especialmente nuestra doctrina. En lo referente al formato de la edición anotada, debe observarse que todas las referencias a páginas en la introducción y en las notas se refieren a los números de página originales de la edición de 1957, la versión inglesa. Esos números de página de 1957 se encuentran en el texto en negrita. Así, por ejemplo, el comienzo de la página 235 se indica con este símbolo, ese signo, creo que se llama llave, 235, cierra y abre y cierra. También es importante observar que cuando el texto de la edición original se refiere a un número de página concreta, véase por ejemplo la página 335 y la nota del inglés, se refiere a la paginación de la edición original y no a la paginación de esta edición española editada, anotada. ¿Sí? Entonces, siempre es como referirse al inglés. Por último, todas las notas a pie de página añadidas al texto de la edición anotada han sido puestas sobre un fondo gris. Por eso es que no es muy legible
en la versión digital, pero en el libro sí, está muy clarito. Y están numeradas con números arábigos. Las notas no sombreadas proceden de la edición original, 1957. Entonces, concluye George Knight, el autor de la nota: como editor de esta edición anotada de preguntas sobre doctrina, me gustaría expresar mi gratitud a Julius Nahm y a Leroy Moore por su esclarecedora investigación de la historia de preguntas sobre doctrina, a A.L. Hudson por la mucha consideración que ha prestado al tema, a Gerhard Pfand por su ayuda en la actualización de las notas en las secciones que versan sobre la interpretación profética, a Lesher, Whedon, Knott, Pfand y Nahm por leer el manuscrito con ojo crítico y aportar sugerencias correctivas, a Bonnie Beres por mecanografiar mi manuscrito autógrafo y a Ronald Knott de la Andrews University Press por coincidir conmigo en la visión de una biblioteca de clásicos del adventismo. Confío en que esta edición anotada de preguntas sobre doctrina sea una bendición para sus lectores en su empeño por lograr una mejor comprensión tanto de la teología adventista como de la historia adventista. George Knight, 2003. ¿Vos ves, hijo, el interés que el libro puede reportar para conocernos mejor? Y especialmente que estamos yendo en la línea final, cuando se van produciendo divisiones y se les atribuye supuestamente a la mala comprensión del libro. Me refiero, por ejemplo, a la teología de la última generación, es una, a la naturaleza humana de Cristo, si poslapsaria o prelapsaria. Y entonces los hermanos de un bando culpan al del otro. Dice, por la forma en cómo ellos ven el libro, es cómo se están comportando de una manera, ven a Cristo en su naturaleza poslapsaria o prelapsaria, no importa cuál, sino que unos como que acusan a los otros, ¿viste? Y nos hemos dividido. Y si no aceptan la teología de la última generación es porque siguen el libro o dejan de seguirlo. La idea que te quiero transmitir es que nuestra teología actual, la de los últimos días, se está dividiendo y le atribuyen al libro. Hermanos que lo interpretan de una manera y los opuestos que lo interpretan de la otra manera, por lo cual, hoy actualmente, al hablar de la naturaleza humana de Cristo, o de la teología de la última generación, o al hablar de la Trinidad, o los antitrinitarios, es por cómo ellos perciben este libro. Entonces, y lo triste del caso es que hay hermanos que tocan de oído, que ellos dicen, no, que yo voy a seguir a los pioneros, a los históricos. Hermano, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Te parece que podemos leer el libro? No, no, es una aberración. No voy a gastar tiempo en leer ese libro. Entonces, ¿por qué tomarnos el prejuicio? ¿Por qué no leerlo? Y ahí ver entonces por dónde viene la verdad. Es leyendo. Y de remate, teniendo la guía de este pastor Knight que va comentando. Luego se va a ver que él tiene una inclinación personal. Él se inclina por uno de los bandos, vamos a decir así, ¿no? Pero él es ecuánime, imparcial hasta donde él puede, para darnos una historia de lo que pasó y de lo que puede pasar en el futuro si seguimos divididos. No hay por qué. ¿Viste? No hay por qué. Muy bien, vamos entonces a avanzar más todavía. Como dice allí, introducción histórica y teológica a la edición anotada. Es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador, que visitó las oficinas de la Asociación General en la década de 1950 para conocer más de los adventistas, y las respuestas dadas causaron problemas. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a este libro. Perspectiva histórica. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Es el resultado publicado de una serie de reuniones mantenidas entre ciertos portavoces adventistas, que eran 3, y algunos dirigentes protestantes entre 1955 y 56. Eran 3 también.
Los orígenes de aquellas reuniones se remontan a una carta que el pastor T.E. Unruh, presidente de la Asociación Oriental de Pensilvania, presidente adventista, le escribió al pastor evangélico Dr. Donald Gray Barnhouse, editor de la revista Eternity y dirigente destacadísimo del ala conservadora del protestantismo estadounidense, en la que lo elogiaba Unruh a Barnhouse por sus sermones radiofónicos sobre la justificación por la fe basados en el libro de Romanos. Barnhouse contestó muy asombrado de que un pastor adventista lo elogiase por su predicación sobre la justificación por la fe, puesto que en su opinión era un hecho perfectamente conocido que los adventistas del séptimo día creían en la justificación por las obras. Entonces, fue interesante ese primer contacto, ¿no? Añadió que conocía desde joven a los adventistas y sus enseñanzas, y que en su opinión los puntos de vista que ellos mantenían en cuanto a la naturaleza y la obra de Cristo eran satánicos y peligrosos. Los puntos adventistas. Así que no voy a gastar tiempo averiguando más de los adventistas. Es lo que decía Barnhouse. Concluyó invitando a este curioso adventista a comer con él. Vamos a conversar. Aunque aquella invitación a comer nunca se materializó, los dos caballeros sí que intercambiaron cartas hasta junio de 1950, cuando Barnhouse publicó en Eternity una reseña mordaz contra el camino a Cristo, tildando a Elena White de fundadora de una secta y denunciando el libro por ser falso en todos sus extremos. Increíble, ¿verdad? Para quien conoce el libro El Camino a Cristo. Unruh le había dado el libro como algo en lo que podían debatir, ya que se hablaba de la justificación por la fe. Sin embargo, tras la enconada reseña de Barnhouse, Unruh escribe que no vi sentido alguno en continuar con la correspondencia. Ya, se acabó. Si así es como trata el libro, se terminó el diálogo. 1950. Tiempo más tarde, en 1954, Barnhouse encargó a un joven erudito evangélico llamado Walter Martin que escribiese un libro sobre los adventistas del séptimo día. Martin trabajaba en la plantilla de la revista Eternity como editor consultor experto en sectas y ya había publicado su libro Jehová de la Atalaya en 1953 y casi había terminado un manuscrito que se publicaría más tarde con el título El auge de las sectas. Ese libro está en español también, ¿no? En la primavera de 1955, Martin, que había leído la correspondencia entre Unruh y Barnhouse, se puso en contacto con Unruh y ahí muestra un buen signo de Martin. Lógicamente hay quienes, si oyen el video, lleguen a pensar que el pastor Contreras simpatiza con los evangélicos y con los tres pastores, vamos a llamarles Freda, son los nombres con que se los conoce a los tres, responsables del libro, como que simpatizo. No, de ninguna manera, no me refiero a eso, sino que Martin hizo lo que tiene que hacer un buen estudioso, ir a las fuentes originales, ir a ver a los adventistas, conversar con ellos, pedir documentos y luego hacer el libro que él quiera hacer. Eso fue lo que intentó hacer Martin. Que había leído la correspondencia entre Unruh y Barnhouse, se puso en contacto con Unruh y solicitó una entrevista cara a cara con adventistas del séptimo día representativos, ya que él estaba detrás de un libro que él quería hacer de las sectas, y se había incluido a los mormones, a los testigos, a la ciencia cristiana, y faltaba un cuarto, los adventistas, pero hay que conocerlos mejor. Era la idea de Martin. A diferencia de muchos que escribían contra los adventistas en aquellos días, Martin declaró que quería acceso directo a adventistas en puestos de autoridad y a la bibliografía adventista con el fin de poder tratar a los adventistas de forma ecuánime, en base a sus fuentes, cosa que es correcta, justa, así tiene que ser. Unruh se puso en contacto con ciertos dirigentes adventistas de la sede de Washington y se planificó un encuentro con Martin. Como consecuencia de esto, en marzo de 1955, comenzó una serie de encuentros entre Leroy Froom,
Este es el principal líder de Freda, o se pronuncia Frida también. Director de la Asociación Ministerial de la Asociación General de 1941. Y también Walter Reed, secretario de campo de la Asociación General por el lado adventista. Y Walter Martin y George Cannon, catedrático de teología en el Nyack Missionary College de Nueva York. Más tarde se suma Roy Anderson, que trabajaba entonces de director de la Asociación Ministerial de la Asociación General, y Van House se implicaron en los diálogos. Por eso dijimos 3 y 3. ¿No? Para recordar, Leroy Froome, de los nuestros, ¿no? Luego Reed, de los otros. Luego Anderson, el tercero. Y de los evangélicos, Walter Martin, George Cannon y Van House, ¿sí? Para ir ubicando los personajes. Al principio, comenta Van House que estaba muy prejuiciado, este era enemigo directamente. Los dos grupos se contemplaban con gran recelo mutuo. Sin embargo, Martin, que había leído una enorme cantidad de bibliografía adventista, puso delante de los ponentes adventistas una serie de aproximadamente 40 preguntas a sus posiciones teológicas. De ahí deriva el libro. Preguntas, ¿sí? Y como ves, hijito, acá aparece el número 6, que ese sería el pie de página. Quizá vamos a leer también el pie de página, para ver de qué se trata. Entonces, hasta el número 6, aquí quedamos, y vamos a ir a ver si las podemos ubicar. Notas de pie de página. Aquí las tenemos. Ahí tenemos la primera. Acá. Ahí empieza, ¿no? Este es el signo con el cual va a empezar las notas a la introducción. Dice un poquitito ahí en la línea abajo. Acá. Dice, UNRU, bueno, lo leemos en español, las reuniones evangélico-adventistas del séptimo día entre 1955 y 56. En esta revista adventista ya aparece la historia, los comentarios, en fin, ¿no? Él lo publicó, UNRU. También UNRU publicó, y el Donald Barnhouse, Discernimiento espiritual o cómo leer libros religiosos en Eternity. También véase a Nam. Él, este pastor adventista que le ayudó a Knight en la introducción, él lo menciona. Él está preparando, ya habrá terminado su tesis doctoral relacionada con preguntas sobre doctrina. Así que ese libro será muy interesante porque es toda la información. Cuando se hace tesis doctorales, los mejores estudios se recomiendan esas tesis doctorales. Son abarcantes, implica mucha investigación, muchas horas, muchos libros, ¿no? Y en este caso es una tesis doctoral sobre qué pasó con preguntas sobre doctrina, que lo preparó Julius Nam. Ahí lo tenemos. Número 3. Vamos a leer hasta el 6. Dice, paz con los adventistas. La revista Time, Donald Barnhouse. ¿Son cristianos los adventistas del séptimo día? Reevaluación del adventismo del séptimo día, publicado en 1956. Y Nam lo trabaja en su capítulo 2. Luego tenemos 4, 5, 6. UNRU, que escribe, en fin, es para conocer la historia. Knight se basa en la historia de UNRU. Barnhouse publica nuevamente, ¿son cristianos los adventistas del séptimo día? Ok, ya miramos hasta la nota número 6. ¿Sí? Así seguimos avanzando. Vamos a ir intercambiando entre la lectura y las notas. Así entendemos mejor. Ahí está, aquí tenemos la nota. Entonces, el UNRU era el adventista. Sí, el presidente de un campo oriental, se le llamó ahí, que felicitó a Barnhouse por su exposición radiofónica de la justificación por la fe. Y al otro le asombró, que un pastor adventista que seguía por la justificación por las obras, etcétera, ¿no? Eso lo hemos leído, ¿sí? Dios permitió, hijo. Eso es lo que importa, ¿no? Cuando uno dice las divisiones, que un libro es divisivo, demos gracias a Dios que pasó esto. La hermana White tiene algunos párrafos, me detengo solamente a comentar, ¿no? En evangelismo, acerca de cómo acercarnos a los grupos evangélicos.
Y no es precisamente buscando frontalmente la diferencia. Es al revés, buscando los puntos en común. Y luego eventualmente hablaremos del sábado, la marca de la bestia y las profecías que nos van a separar seguramente, ¿no? Pero mientras tanto hay cosas en común agradables que el evangélico se deleitará en escuchar. ¿Sí? Son los consejos que Elena White da. Bien, en el caso de estos tres pastores nuestros, hicieron algo similar, especialmente contra este Van House, que venía bien prejuiciado. En cambio, Martin no, él era un erudito, un hombre muy talentoso, tenía mucho conocimiento. Entonces él entró con su mente sin prejuicio, era estudiar, a ver, denme documentos, quiero conocerlos a ustedes. Y fue una gran oportunidad de que nos conozcan. Pero las respuestas que los adventistas dieron, y ahí viene la discusión, ese es el tema. Por eso, preguntas sobre doctrina no es la pregunta en sí, es la respuesta. Cuando uno lee el texto de la respuesta, pero ocurre que esa respuesta, la pregunta es, hoy, yo adventista del séptimo día, ¿estoy de acuerdo con esa respuesta? Recordemos, no se trata de todo el libro, no, se trata de parte de él, de parte. Especialmente estos tres temas, el de la Trinidad, la expiación y la naturaleza humana de Jesús. Donde ahí estos tres autores lo abordan, responden, el manuscrito pasa por revisión de mucha gente y finalmente se publica, pero comienza la crítica hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre? Agrego a esto que hay hermanos que quieren la lucha frontal, que el evangélico sepa bien quiénes somos y que si le llamamos hijas de la ramera, Apocalipsis capítulo 17, por algo es, por su apostasía. Ok, entonces si quieren lucha frontal, hay hermanos que andan en esa onda. Ahí quizás ya podemos tener una vislumbre de a dónde puede llevarnos esa manera frontal de abordar con otra gente diferente de nuestra ideología teológica, de nuestra percepción adventista, profética. No, Dios quiere que sigamos sin traicionar la verdad. Alguien dirá, no, es que la han traicionado. Ok, vamos a discutir si hay tal cosa, si hay traición de la verdad. Eso vamos a discutir. Por supuesto que sí, leyendo el libro, ¿no? Porque podemos leerlo en inglés también, pero está esta versión anotada. Hasta que consigamos una versión anotada en inglés de Knights, sería fantástico, directamente. Pero esta es una versión bien fidedigna al inglés original. De paso, si vos quisieras ir con algún momento, te envío la copia en inglés, no anotada, la que se publicó en 1957, y la tenés con vos por cualquier consulta allí, si la traducción en español fue así exacta como la del inglés, ¿no? Sí. ¿Sí? Vos ves, esto es estar bien sabedores de quiénes somos en esta parte final de la historia de la humanidad. Vamos a renunciar al adventismo, vamos a echarnos al costado, a empezar a desmembrarnos, separarnos, porque hubo alguien que objetó el libro, felizmente no todo. Cuando leamos a Anderson, él dirá, no, el libro está bueno, pero hay parte en la que no puedo, y ahí es donde a coro vinieron detrás de él mucha gente hasta el día de hoy. Sí, se ha hecho. O sea, pregunto cuál fue la o que sí, a la primera opinión o creencia de los pioneros, si ellos formaron alguna rama de adventismo. También encuentro la palabra expiación en los votos bautismales. Allí se menciona, se puede ver también como referencia, como es que lo usa la iglesia hoy. Claro, sí. Buen punto. No obstante, te cuento, Luquita, que se oye entrecortado un poquito. Vamos a ver cómo mejoramos este tema del sonido, ¿no? Ya que va a ir el video al público. Yo espero que no se trabe, al menos cuando yo expongo. Pero seguimos adelante, seguimos adelante. Dijimos del número 6 acá. Según fueron pormenorizando las preguntas y las respuestas adventistas a lo largo de una serie de reuniones, las dos partes se sintieron más distendidas y empezaron a desarrollar un genuino respeto mutuo. Porque estos evangélicos decían, no son tan secta como creíamos.
Pero el adventista histórico dice no, que nos vean como tales porque no tenemos nada en común con ellos. Ahí es donde tenemos que llegar a ese tipo de frontalidad. ¿eh? Tampoco vamos a hablar de que han traicionado. No, dijeron las cosas de un modo en que el evangélico lo entienda sin traicionar. Ya vamos a leer un poco más adelante, hijo, Knight va a incluir las observaciones. Esta introducción es muy interesante, muy rica, para entender allí diferentes puntos de vista y ver si hubo tal cosa como traición. Si alguien dijo una reformulación nueva, eso sí. Dice, son las mismas viejas verdades. Eso dijo un crítico enemigo de los adventistas. Yo pensé que iba a haber algo nuevo, con lo que se hizo mucha laraca de que el libro no representaba a los adventistas. Digo, no, este autor, de Hans se llama, eso lo vamos a leer después. Dice, no, son las mismas viejas verdades que yo ya conocía, pero reformuladas, formuladas de otra manera. Oh, tal vez ahí está el mérito. Que tenemos que saber expresar las ideas que creemos, pero de un modo en que el evangélico lo entienda y sin que eso signifique traición. Reformular. Es muy interesante la palabra para tomarla en cuenta. ¿Sí? Seguimos. Lo que más inquietud causaba a Martin eran 4 ideas muy difundidas respecto de las creencias adventistas. Una, que la expiación de Cristo no se completó en la cruz. Esta es la pregunta y la respuesta que dieron los adventistas, Frida, Fromm, Reed y Anderson. Esos se llaman Frida, sí, es la forma en cómo uno los recuerda, estos tres. ¿no? Y la respuesta que ellos dieron complació a los evangélicos y no complace a los históricos. Y sin embargo, la forma en cómo lo dijeron, la hermana White ya lo había dicho también. Así que ahí es donde tendremos que empezar a ver esto de reformular, cómo tenemos que presentar nuestras verdades. Así que ese es un punto. La expiación, número 1, de Cristo no se completó en la cruz, debido a que el evangélico sí lo creía, pero el adventista dice, se completa en el santuario. Bueno, pongámonos de acuerdo, ¿es en la cruz o en el santuario? Por eso es que Martin estaba preocupado, interesado. ¿Qué creen ustedes? El evangélico en general cree en la cruz, que ahí se completó. Porque el evangélico no tiene la luz del santuario del cielo. Sabe que hay un santuario, pero no que hay un ministerio, y mucho menos que se complete la expiación en el santuario del cielo. Entonces, ¿cómo congeniar ambas ideas? Expiación en la cruz y expiación en el santuario. Ese es el tema, la respuesta que dieron Frida es lo que nos va a interesar. Segundo punto, que la salvación es el resultado de la gracia más las obras de la ley. Ese planteo es erróneo por parte de Martin. Aquí no se trata de más. Ese es el estilo católico. El católico dice, somos salvos por gracia, pero hay que agregarle las obras. Hay que hacer cosas. No, no es que hay que hacer. Creemos por la gracia y la nueva naturaleza hace como consecuencia de la gracia, operando en el Señor, le es natural hacer lo que hay que hacer. No que hay que hacerlo. Es el texto de Efesios 2, 8, 9 y 10. No por obra para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Dios sí quiere obras, ahí tenemos el texto para mirarlo. La hechura va a realizar buenas obras, la hechura nueva, creados en Cristo Jesús. Por eso es que no es, el planteo evangélico sería similar a esto. Vuelvo a leer el número 2. La salvación es el resultado de la gracia. Y ahí entendemos, en el viejo hombre más las obras de la ley. Si le pone más es porque estamos hablando del viejo hombre. Porque el nuevo hombre no tiene que agregarle. Le es natural, es hechura creados en Cristo que hace en forma natural. No que se tiene que esforzar. El que se tiene que esforzar es el de la vieja naturaleza.
Pensemos en Nicodemo y cuantos otros que eran buena gente, pero tenían vieja naturaleza y esforzarse en hacer bien y hacer más y más. O como diría el joven rico, yo todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Aquí tenemos un ejemplo, que el hombre es recto y le tiene que agregar más y más. No, hasta que no nazca de nuevo, hasta que no tenga nueva naturaleza, sus buenas obras no van a servir. ¿Sí? Ese es el punto número 2. El 3, que el Señor Jesucristo era un ser creado, que no existía desde toda la eternidad. Bueno, ahí sí tenemos problemas con los pioneros. En general había una noción de semi-arrianismo entre los pioneros. Esto significa que si Arrio creía que era un ser creado, como cualquiera de las criaturas, el semi-arrianismo es algo que significa que fue engendrado por Dios desde la eternidad y luego creará todas las cosas. Pero eso de engendrado desde la antigüedad es porque no tenía principio, en algún momento fue engendrado. Entonces no es igual al Padre en eternidad, semi-arrianismo. Y los pioneros se caracterizaban por ello. Jaime White estuvo en esa línea semi-arriana. Entonces, cuando ocurre esto, el evangélico que cree que Jesús es Dios, ahí es donde Martin, se entiende la pregunta 3, esa era la preocupación de Martin, que el Señor Jesucristo era un ser creado, que no existía desde la eternidad. ¿Y qué responden Frida después? Eso vamos a mirar. Y número 4. Un momento. Sí. Sí, comentario. Acerca del punto de la nueva naturaleza, creemos de que una persona que está salva, el ser salvo es estar en armonía con la ley de Dios. Entonces, es inútil que una persona con vieja naturaleza trate o se esfuerce por guardar, porque ya Romanos dice que es imposible, pero para el que tiene la nueva naturaleza es posible y lo hace, diría de que no pusiera yo la división de que uno se esfuerza y el otro no se esfuerza, aunque es una naturaleza donde hay donde la persona es capaz de obedecer, donde la persona se inclina a hacer obediencia en la nueva naturaleza, diría de que es como dice en Efesios, de que fue creada para buenas obras. Entonces es esa creación de Dios que hace que sea posible, y aún en esa de hacer posible, porque tenemos a Pablo que hizo un esfuerzo para mantener mi conciencia, o Jesús que dice forzados por entrar por la puerta estrecha, para decir de que es el cambio del corazón que Dios produce. Amén. Totalmente de acuerdo, hijo. A esto agrego solamente para marcar la diferencia entre eso de esforzarse. Y es el caso de joven rico. ¿Qué más me falta? O sea, ya hice todo, pero si hay algo más que le tengo que agregar, dime. Entonces, ese es el planteo evangélico que ellos creían, que nosotros enseñábamos, que, por eso dije, es la doctrina católica, que creen en la gracia, pero hay que asistir a misa, hay que honrar a los santos, hacer el rosario, hay que. No, aquí no hay que agregarle nada. Esa nueva naturaleza hace, porque es por nueva naturaleza, en gratitud al Señor, e incluso esforzarnos por retener a Cristo, no tanto por hacer buenas obras. ¿Sí? Reteniendo a Jesús en nuestro corazón es natural, sale. Es como el perro que le es natural ladrar, no que se tiene que esforzar por ladrar. La ovejita le es natural balar, pero en cambio si un lobo cansado de matar ovejas ahora quiere vivir como en el reino de las ovejitas, y de la última ovejita que él mató
le sacó la piel y se vistió y ahora sí, va a balar y andar saltando en los prados y tomar agüita y comer pastito, ¿no? Se esfuerza y se esfuerza, pero ve pasar la oveja y le nace el instinto asesino. Pero no puede, no puede. Así también nosotros, con la vieja naturaleza, no podemos. Por eso dice la preocupación de Martin, que si era salvado por gracia, más, habría que agregarle más las obras. ¿Es así como ustedes creen eso? No, 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 nos malinterpretaste, no creemos eso. ¿Dónde sacaste eso? Por eso dije, en los católicos es muy típica esa interpretación. Y este hombre necesitaba entender bien qué creíamos nosotros. Y allí los diálogos, que fueron enriquecedores, ¿no? Por supuesto, este nunca va a aceptar el sábado o la marca de la bestia. Dice, bueno, son creencias características de ellos. Pero hay algunas fundamentales del cristianismo que si creen eso, podemos considerarlos cristianos. Pero si no creen en eso, y esa es la idea de Van House, que no lo quería aceptar como, en cambio Martin, al conversar, dijeron, ok, tienen ideas particulares, como lo de Elena White, el sábado, la marca de la bestia, pero son cristianos. Creen en Jesús como Dios, etcétera, etcétera. Y esos puntos fundamentales que hacen al cristiano, Martin quería saber. Por eso las 4 preguntas que estamos mirando acá. Y la cuarta es una de las problemáticas en la respuesta que dio Freda, pero que hoy los históricos no la aceptan. Número 4 lo tenemos, que Jesús participó de la naturaleza caída pecaminosa del hombre en la encarnación. Naturaleza llamaríamos poslapsaria. Vamos a ver la nota número 7. Walter Martin, Seventh-day Adventist Today, el adventismo del séptimo día en la actualidad, nuestra esperanza, en noviembre publicó en la página 275. Eran las 4 preguntas que a él le interesaba saber. Ahí lo tenemos, ¿no? Seguimos, vámonos más. Había otras cuestiones, por supuesto, pero aquellas 4 resultaban cruciales para Martin, puesto que los evangélicos no podían considerar que los adventistas fuesen cristianos auténticos a menos que fuesen ortodoxos en ellas, que sortearan ese peligro, esa valla. Si sortean respondiendo correctamente, ok, sigamos charlando. Si no, directamente perdemos el tiempo. Ustedes no son cristianos. Esa es la idea, la premisa con la cual trabajaban estos evangélicos, ¿no? En consecuencia, los dirigentes adventistas pusieron gran empeño en explicar sus creencias concernientes a aquellos 4 asuntos. Si tenés buena memoria, hijo, tal vez te acuerdes de los 4. A ver si te acuerdas de alguno de ellos, de los 4. Es para recordar, ¿no es cierto?, la discusión y después el resto de preguntas que van a venir. ¿Te acuerdas de los 4? Bueno, tenemos que la salvación hay que agregarle las obras. Muy bien. Número 3. Tenemos si Cristo fue creado. Muy bien. Bien, número 2. O es eterno. Muy bien. La expiación. Sí, que si la expiación fue completada en la cruz o no. Muy bien, excelente. Número 3. ¿Y el número 4? La naturaleza. De la naturaleza de Cristo, de que si fue pecaminosa al estar en la tierra. Muy bien. Y que los evangélicos rechazan absolutamente. Ellos creen en la naturaleza prelapsaria, como Adán antes de pecar. Esa es la creencia evangélica. Bien, hijito, eso es para recordarlo en la cabeza. Perfecto. No tuvieron mucho problema para demostrar que los adventistas creían en la salvación solamente por gracia, ni problemas en que la denominación hubiese llegado a creer tanto en la Trinidad, 3 personas iguales, como en que Cristo hubiese sido uno con Dios desde el comienzo de la eternidad. Por otra parte, sí que habían tenido que retirarles de circulación algunos libros que pretendían que la observancia del sábado era fundamental para salvación. Sí. Entonces, repasamos un poquito, hijo. Quedamos aquí, leo otra vez esta parte que es interesante. No tuvieron mucho problema para demostrar que los adventistas creían en la salvación solamente por gracia, ni problemas en que la denominación hubiese llegado a creer tanto en la Trinidad,
como en que Cristo hubiese sido uno con Dios desde el comienzo de la eternidad. Estábamos de acuerdo allí mutuamente. Por otra parte, sí que los evangélicos habían tenido que retirar de circulación algunos libros que pretendían que la observancia del sábado era fundamental para la salvación. Esta gente enseña que hay que guardar el sábado para salvarse. No, ahí ya te fuiste, eso jamás enseñamos eso. Es lo que está diciendo acá. Permítaseme insistir en que, como demuestran las notas del texto, no captaban plenamente la extensión del semi-arrianismo, es decir, la idea de que Cristo no fuese plenamente Dios desde la eternidad, como que Él fue engendrado, según Proverbios 8, la sabiduría engendrada, o sea, tuvo algún inicio en algún momento, semi-arrianismo. Y del antitrinitarismo, típico de los pioneros, en los primeros tiempos del adventismo. Ves la nota en la página 46. Entonces, no lograban verlo. Pero este problema sí lo había en la historia adventista. ¿Qué cosa? ¿Quiénes no lograban? La respuesta que daban nuestros pastores. Y que la respuesta no estaba en la misma línea de los pioneros. ¿En cuáles dos asuntos que acá el autor lo menciona? Uno, el semi-arrianismo, para decirlo de una manera, el Cristo engendrado, el Cristo que tiene algún inicio antes de los ángeles, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y en cambio el arrianismo es que fue creado en algún momento con los ángeles, que es una criatura, un ser humano, o sea, un ángel o un Dios, pero creado por el Altísimo, el arrio. El semi-arrianismo no, va un poquito más atrás en el tiempo, pero creado también. Esa es una idea que había entre los pioneros, entre ellos Jaime White. Y la otra, el antitrinitarismo. Esto es, que no hay tal cosa de Trinidad. De hecho, con Jesús ya empezamos diciendo que semi-arriano. Y el Espíritu Santo, que no es una persona. Eso pasa entre los pioneros. Que el Espíritu Santo o es Jehová o es Jesús, pero no una tercera persona. Por lo tanto, Frida no está representando absolutamente la historia de los pioneros. Por ahí viene la discusión. Entonces, ¿de dónde ustedes, Frida, sacaron la noción de la Trinidad y del Jesús que es igual al Padre desde el comienzo de los tiempos? ¿Dónde sacaron ustedes? Si creíamos en el semi-arrianismo, vas captando allí, hijo, de las diferencias que hay. El autor ya nos está introduciendo a esto. Véase la nota, dice en la página 46, en su momento vamos a llegar. Recordemos que esta es pura introducción histórica, para ir tratando de entender ahí las discusiones y las respuestas, pero eventualmente el efecto del libro en nuestros lectores adventistas. Se vio que los otros dos asuntos eran más problemáticos para los dirigentes adventistas. Papá, Sí. quedan 3 minutos en la llamada. Sí. Vamos a completar aquí hasta la página 349, el número acá. ¿Sí? Una expiación completada en la cruz era problemática porque los adventistas tendían a referirse a la expiación en términos del día antitípico de la expiación, que creían que había empezado en 1844. Fromm y sus colegas resolvieron la confusión entre el empleo de la palabra expiación por parte de los evangélicos y la terminología adventista hablando de la expiación lograda en la cruz y la expiación que entonces estaba siendo aplicada en el santuario. Entonces ahí se juego de palabras. Lograda en la cruz y expiación aplicada en el santuario. De esa manera Cristo había hecho un sacrificio completo de expiación en la cruz y desarrollaba los frutos de esa expiación en su ministerio celestial. Los ponentes adventistas se creían en terreno firme al hacer ese retoque porque Elena White había usado la palabra expiación de forma similar. Véase nota 9 y la nota, la página 349, lo que miraremos en la siguiente reunión, hijo. Ahí vamos a ver con más detalle, ¿no? Y explicar bien este tema de expiación lograda, consumada en la cruz, pero aplicada a los beneficios en el santuario celestial. Hijo, te invito que si tenés algún punto que quieras comentar, continuaremos con el tema, el asunto más problemático sería en la siguiente reunión.
interesante ver esto y agradecido a la iglesia porque tenemos la doctrina del Espíritu Santo y hoy en día la diferencia que hay entre los post y los prelapsarios, ¿qué pensás? En un minuto, pero ¿qué pensás que tenga, cuánto poder de división pueda tener? Porque no creer en el Espíritu Santo es un error muy grave, pero en la naturaleza de Cristo no lo veo de la misma magnitud. Muy bien. Hijo, vale la pena una buena respuesta, la vamos a dar la siguiente ocasión. Preguntas como esas, vale la pena traerlas. Yo quisiera que sí, hermanos que oigan el video, también traigan preguntas. ¿Por dónde viene la división? ¿No? Para que confiemos en que Dios ama a su pueblo, lo guía, y este libro, bien explicado, bien entendido, puede ayudarnos a estar más unidos en lugar de estar divididos. Amén. ¿Sí? Hijo, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, te cuide y nos miramos la siguiente vez.